Bugatti acaba de responder a Matt Armstrong y la respuesta vino desde lo más alto. Oh my God, please stop. Please stop. Yeah? Let's do it. Whoa, it's starting off. That's pretty good. Después de que Matt reconstruyera un Chiron que Bugatti había declarado como pérdida total, lo había incluido en su base de datos global de vehículos bloqueados y hacía imposible repararlo legalmente en cualquier parte del mundo. El CEO intervino personalmente. No con silencio, ni con abogados, sino con una respuesta directa e intensa que sacudió todo el mundo del automovilismo. But we just don't think it's safe. Porque lo que Matt descubrió durante esa reconstrucción, lo que se escondía dentro de un hipercoche de $4 millones, era algo que Bugatti nunca quiso hacer público. Esto es lo que ocurre cuando un hombre se niega a aceptar una sentencia de muerte corporativa. Desarma el coche más exclusivo del mundo en su propio garaje y obliga al fabricante a responder. Alex G estaba haciendo lo que la mayoría de la gente solo puede imaginar: conducir uno de los 60 Bugatti Chiron Pure Sport que existen en el mundo por Miami. Un hipercoche de $4 millones fluyendo entre el tráfico como si fuera dueño de la carretera. Entonces, en un instante, un pequeño camión de reparto japonés se cruzó. La colisión fue menor según los estándares normales. Baja velocidad, algo de carrocería abollada y airbags desplegados. El tipo de accidente que normalmente se resolvería con un reclamo al seguro. Pero este no era un coche normal. Para cuando el Bugatti fue cargado en una grúa y llevado a un almacén en Florida, su destino ya estaba decidido. Bugatti envió a un técnico especialista, no para reparar el coche, sino simplemente para evaluarlo. Tras una breve inspección, el veredicto llegó rápido y frío: pérdida total. Entonces Bugatti hizo algo sin precedentes. Incluyó el VIN del coche en una lista negra dentro de su sistema global. Todos los concesionarios autorizados en el mundo quedaron instantáneamente bloqueados para suministrar piezas a ese vehículo específico. Ni un solo tornillo, sensor o componente podía comprarse. El coche seguía existiendo físicamente, pero en el sistema de Bugatti estaba prácticamente borrado. Mientras tanto, Alex G seguía pagando $90,000 al mes por un coche que ahora tenía prohibido reparar. La suposición de la fábrica era simple: el coche sería desmantelado discretamente, la historia se desvanecería y la lista negra aseguraría el control. Pero no contaban con Matt Armstrong. Desde su taller en el Reino Unido, Matt vio cómo se desarrollaba la historia y rechazó la idea de que el coche fuera realmente irreparable. Para él, la etiqueta de pérdida total parecía más una decisión empresarial que una realidad de ingeniería. Voló a Miami para ver el coche por sí mismo. De pie en el almacén, Matt comenzó a analizar los números. Solo la estimación de piezas de Bugatti era de $1,7 millones. Las cifras eran impactantes: $174,000 por los faros, $200,000 por cada guardabarros delantero, $93,000 por la parrilla en forma de herradura. Y eso sin contar la mano de obra. Pero cuanto más investigaba Matt, más extrañas se volvían las cosas. El Bugatti Chiron, a pesar de su exclusividad, forma parte del ecosistema del grupo Volkswagen. Eso significa que algunos componentes, especialmente los ocultos, se comparten con coches mucho menos costosos. Matt descubrió que el motor de arranque del motor W16 del Chiron era idéntico al de un Volkswagen Passat diésel. Mismo número de pieza, mismo diseño, disponible por unos pocos cientos de dólares. Esto no era solo ingeniería, era marca y sobreprecio. A medida que Matt continuaba investigando, se dio cuenta de que, aunque algunas piezas eran únicas, muchas no lo eran. La imagen del Chiron como una máquina construida enteramente con componentes exóticos y exclusivos empezó a desmoronarse. En su lugar, parecía una obra maestra ensamblada a partir de un enorme catálogo de piezas, con márgenes extremos y un control estricto sobre el acceso. La tensión aumentó cuando Alex publicó un vídeo dando a Bugatti un ultimátum de 24 horas. Eliminar la lista negra o comenzarían a imprimir piezas en 3D por su cuenta. No era una amenaza vacía. Apuntaba a una vulnerabilidad clave en el modelo de Bugatti. Si las piezas podían replicarse de forma independiente, la justificación de componentes de 6 cifras se vendría abajo. Internet explotó. Entusiastas de los coches, foros y creadores se hicieron la misma pregunta: ¿qué haría Bugatti? De vuelta en el Reino Unido, Matt comenzó la reconstrucción. Según los propios manuales de Bugatti,
Separar el coche en sus dos mitades principales requería instalaciones especializadas, equipos de millones de dólares y entornos certificados. Intentarlo en otro lugar se describía como imposible. Matt ignoró eso, usando un elevador estándar de 2 columnas, madera de desecho e incluso la base de un contenedor plástico con ruedas. Él y su padre sostuvieron cuidadosamente el tren motriz y comenzaron a desmontar el coche. El riesgo era enorme. Un movimiento en falso podía destruir el chasis. Lentamente, metódicamente, trabajaron. Entonces ocurrió. La mitad delantera del Chiron se separó de la trasera de forma suave y limpia, sin catástrofes, sin colapsos. Una vez separado, la realidad quedó clara. Las dos mitades estaban unidas por solo 14 tornillos principales de titanio. De alta calidad, sí, pero aún así regidos por la física básica. El mito de una máquina intocable acababa de desmantelarse con herramientas simples. Pero el choque había causado más daños de los que se veían a simple vista. El motor W16 se había desplazado ligeramente hacia adelante, creando una pequeña grieta en el soporte de aluminio fundido del motor. La solución de Bugatti: reemplazar toda la carcasa, por más de $1 millón. El soporte en sí no se vendía por separado. Para ellos, el coche estaba acabado. Matt no estaba de acuerdo. Llevó la pieza dañada a un especialista llamado Bob, un maquinista con décadas de experiencia. La postura de Bugatti era clara. La aleación utilizada no podía soldarse de forma segura. Cualquier intento arriesgaría una falla catastrófica a alta velocidad. Bob lo abordó de otra manera. Identificó el material como una aleación de aluminio-magnesio y comenzó con una preparación cuidadosa. Toda la pieza fue precalentada en un horno para asegurar una temperatura uniforme, evitando fracturas por tensión. Luego, usando soldadura TIG y una varilla de aporte especializada, comenzó a reparar la grieta. Matt observó de cerca. El metal no burbujeó, no falló, resistió. Una vez sellada la grieta, Bob reforzó la zona con material adicional, haciéndola más fuerte que la original. El componente irreparable había sido restaurado. El motor volvió a su lugar. El coche fue reensamblado. 14 tornillos ajustados al par especificado. Estructuralmente, el Bugatti estaba completo de nuevo, pero seguía en la lista negra. Entonces llegó un giro inesperado. Matt Rimac, el CEO de Bugatti, no respondió con amenazas legales. En cambio, contactó directamente a Alex G. Rimac, quien construyó su propia empresa desde un garaje. Entendía tanto la ingeniería como el espíritu detrás de la reconstrucción. Su mensaje no fue corporativo, fue técnico y humano. Explicó que un coche de 1500 caballos de fuerza que viaja a velocidades extremas opera en condiciones más cercanas a la aviación que al uso típico en carretera. La integridad estructural no es opcional. No solo protegía la marca, también le preocupaba la seguridad. Y entonces ocurrió algo notable. Bugatti levantó la lista negra. Aceptaron proporcionar apoyo y componentes críticos bajo una condición: que las reparaciones estructurales clave cumplieran con sus estándares de seguridad. No era control total, pero tampoco abandono. Era un compromiso entre la autoridad del fabricante y la reparación independiente. La historia evolucionó más allá de un solo coche. Se convirtió en un debate más amplio sobre la propiedad. Cuando Bugatti incluyó el vehículo en la lista negra, utilizó un sistema digital para imponer limitaciones físicas. Planteó una pregunta fundamental: ¿realmente posees algo si el fabricante puede decidir su destino? El proyecto de Matt no solo trataba de reparar un coche, trataba de desafiar esa idea. Un momento lo capturó perfectamente. Durante el reensamblaje, un tornillo crítico de titanio se rompió por un leve exceso de torque. Estos tornillos están diseñados para fallar bajo estrés. Si no podía retirarse, el coche tendría que desmontarse nuevamente. Matt consiguió un reemplazo en línea, por $11. Mismo material, mismas especificaciones. Lo instaló y funcionó perfectamente. Ese pequeño momento generó una gran pregunta: ¿qué justifica realmente el costo extremo de los componentes de un hipercoche? El Chiron finalmente volvió a estar sobre sus ruedas, funcionando mejor que antes. Pero el impacto del proyecto fue mucho más allá del coche en sí. Los coleccionistas lo criticaron, argumentando que la procedencia de fábrica define el valor. Para ellos, un Bugatti reconstruido estaba contaminado, y no estaban completamente equivocados. A velocidades extremas, la precisión importa, y los errores pueden ser fatales. Eso es lo que hace que la historia sea compleja. No es simplemente una victoria de la independencia, ni un fracaso de los fabricantes. Es una colisión entre la realidad de la ingeniería,
el control empresarial y los derechos de propiedad. Matt demostró que un hipercoche muerto podía revivirse sin el apoyo de fábrica, pero también expuso los riesgos y responsabilidades que vienen con esa libertad. Al final, ambas partes demostraron algo importante. El fabricante mostró por qué existen los estándares. El constructor independiente demostró que esos estándares no siempre son el único camino. Y la pregunta sigue en pie. Si gastas $4 millones en un coche, ¿debería el fabricante tener la última palabra sobre si vive o muere? No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Gracias por ver. Y si te gustó este vídeo, haz clic en el siguiente que aparece en tu pantalla.